Muy buenas noches y bendiciones para todos. Saludos a nuestros amigos, amigas, hermanos, ¿verdad? Familia en Cristo que siempre nos acompaña todos los viernes. Es para mí una alegría poder estar nuevamente compartiendo en tiempo de reunión con la lección, ¿verdad? De este trimestre. Ya hace bastantes semanas que no tenía la oportunidad de hacerlo y tengo la alegría de poder hacerlo con mi amigo y mi hermano Daniel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches y feliz sábado, Carlos. Feliz sábado a todos los que nos están escuchando. La verdad que gracias a Dios muy bien y también hacía 3 o 4 semanas, 3 semanas creo que no me tocaba la lección, así que bueno, contento de poder estar nuevamente con ustedes y con vos también, ¿no? Sí, La verdad sí. que bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Tenemos una lección muy interesante, ¿verdad? Tomando historias bíblicas y aplicando los principios que hemos estado estudiando durante este trimestre. Así que hoy vamos a tener la lección número 9 de Jacob y Esaú. eh, y invitamos a todos nuestros amigos y hermanos a que no solamente nos vean, ¿verdad? Sino que también continúen estudiando estas cosas, que sigan viendo estos principios a la luz de otras historias de la Biblia y, y hagamos el ejercicio, ¿no? De comenzar a mirar nuestras vidas, no solamente la de los personajes bíblicos, sino la de nuestras vidas a la luz de estos principios bíblicos de, del reino de Dios, ¿verdad? Que hemos estado estudiando durante este trimestre. Eh, Daniel, ¿qué te parece si comenzamos con una oración para ir de lleno a lo que es el repaso de la lección para esta semana? Sí, por ¿Nos supuesto. podría, nos Ahí, podría acompañar, por favor? sí, sí, sí. Pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones, gracias por este sábado que nos has regalado. Señor, te imploramos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, que tu presencia nos acompañe, que tú nos guíes, Señor, en las palabras que hemos de hablar y en las palabras que hemos de leer. Señor, te imploramos también que estés con los oyentes para que tú guíes a cada uno de ellos en el entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dar comienzo al repaso de la lección que se titula Jacob y Esaú y vamos a comenzar con la primera pregunta que dice, cuando Rebeca quedó embarazada, ¿qué ocurría dentro de ella? ¿Qué hizo Rebeca? Y para contestar la pregunta leemos Génesis 25, versículos 21 y 22, que nos dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Comenzamos la lección viendo el ejemplo de Rebeca que tiene una situación. O sea, había tenido una que era estéril, pero gracias a un milagro de Dios pudo concebir. Dice que aceptó Jehová la oración que hizo Isaac en su lugar. Vemos aquí algo muy bonito y muy lindo. Vemos a una esposa con una situación y vemos a un esposo que pone a su esposa en oración y debido a la situación de su esposa, Isaac como esposo va a Dios en oración para presentarle la esterilidad de su mujer delante de Dios y Jehová aceptó su oración, aceptó su pedido y permitió, hizo un milagro que Rebeca entonces pudiera concebir. Lo que vemos en el versículo 22 es muy interesante. Dice que los niños luchaban dentro de ella y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, se estaba lamentando de los niños que estaban luchando dentro de ella. ¿Qué ocurría dentro de ella? Habían dos niños que estaban luchando. Pero ¿qué hizo ella? Ella fue a consultar a Jehová. Así que vemos un esposo que consulta o presenta delante de Dios la situación de su esposa y cuando la esposa está pasando por una situación, ella también decide consultar a Jehová. ¿Cuántas veces tenemos un problema o una situación y le dejamos para lo último el consultar a Jehová? ¿Cuántas veces tratamos de solucionarlo nosotros o nos ahogamos
o en la depresión o en la tristeza o pasando por tanto estrés y tanta ansiedad, en lugar de ir a Dios y consultar a Dios, en lugar de presentarle nuestras situaciones a Dios. No sé si quisieras comentar algo sobre esto, Daniel. Sí, está todo cubierto en lo que dijiste, ¿no? Me llama la atención de que ya estaban peleándose en forma de simiente, ¿no? Y no voy a decir que la entiendo a Rebeca porque no estaban los zapatos de ella, pero eh, ¿qué es lo que anunciaba eso? Si ya en forma de simiente, si ya siendo eh, bebés que todavía no habían salido de la panza, se estaban peleando entre ellos, ¿qué es lo que anunciaba, no? Eh, y me gusta porque hay dos oraciones, ¿no es cierto? Eh, ante un problema, presentarse ante el Señor. Me encanta en ese sentido el versículo este. Ujú, ujú. Y Es- pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué le respondió Dios? ¿Cuántas naciones o pueblos había en su vientre? ¿En qué condición estarían estos pueblos en relación el uno con el otro? ¿Quién serviría a quién? Y leemos ahí enseguida en el versículo 23 que le respondió Jehová y le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y es interesante, ¿no? Porque esta división, este conflicto que ya estaba gestándose en el vientre de Rebeca, iba a continuar y dice que iba a haber dos pueblos, ¿no? Dos naciones que se iban a dividir desde las mismas entrañas, y que uno iba a ser más fuerte que el otro, y como dice las escrituras, ¿no? El último será el primero, ¿no? En este caso, Ujú. el mayor iba a servir al menor. Y Eh, uno podría preguntarse, bueno, ¿será que el Señor determina que es así? ¿O será que el Señor conoce el futuro y simplemente lo está anunciando lo que va a ocurrir? Y, y la Biblia nos dice claramente, ¿no? Que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no hizo acepción de personas entre Jacob y Esaú. Eh, él está anunciando lo que ve venir en base a todo lo que estaba ocurriendo y el trasfondo y bueno, el conocimiento que él tiene como Dios, ¿no es cierto? Esto es lo Ujú. que va a ocurrir. Eh, eso es lo que veo del texto. No sé si querés compartir Sí. o comentar algo más. Me viene a la mente que mencionaste el hecho de Dios no hacer acepción de personas. Y, y me parece que precisamente este texto y este ejemplo de Jacob y Esaú son el perfecto ejemplo de que Dios no hace acepción de personas, porque si nosotros humanamente comenzamos a mirar quién era el fuerte y quién era el mayor, entonces entenderíamos que Dios escogió al más fuerte, al más ágil, al más hábil en cuanto a muchas cosas, aquel que humanamente tenía todas las de ganar. De hecho, mira el versículo 23 cuando dice el un pueblo será más fuerte, es decir, el un pueblo también puede ser traducido como el primer pueblo, Ujú. Así es a- verdad. será más fuerte. Entonces podría estar haciendo alusión a Esaú como el más fuerte, pero aunque más fuerte, serviría al menor. Y me Ujú, vienen a la mente los versículos de Pablo donde él habla acerca de la elección en Romanos capítulo 9. Y, y cuando él dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí u odié, ujú, como dicen algunas versiones, esas ujú, palabras aborrecer u odiar cuando se busca todas las incidencias de esa palabra, es utilizado muchas veces para hablar de una elección que se hizo, y precisamente ese es el contexto de Pablo. ujú, Y en otros lugares Pablo dice que Dios eligió a lo débil. Así que Dios, para probar que Él no hace acepción de personas y que no se fija en aparentemente capacidades inherentes del hombre para elegirlo, Dios elige a lo débil para entonces glorificarse y manifestar su poder por medio de lo ujú, débil. Y Jacob, en este caso, vendría siendo muy posiblemente eso débil que Dios eligió para poder manifestar la elección, ¿no? Y que es por amor y que no es por ninguna capacidad inherente o intrínseca en el mismo hombre o en el ser humano. ujú. Exactamente.
Y quizás un comentario más, y gracias ahí por ese comentario, y es el que tiene que ver, ¿será que esta es una pelea y una división de carácter genético, de sangre, racial? Y la respuesta es que no, porque vienen de la misma panza, ¿no es cierto? Ujú, Por lo menos en este caso, y me gustaría que prestemos atención al eje del conflicto en esta lección para ver cuál es el conflicto y cuál es la división que el Señor plantea, ¿no? Si el Señor ujú, está prediciendo de que hay un conflicto o una división entre dos pueblos de carácter eh, de sangre o de carácter espiritual, ¿no? ujú, ujú, exactamente. Y capaz que por ahí es que debemos ir concentrándonos, aunque la lección comienza hablando un poco acerca de aquellas cosas que parecen ser de carácter carnal o de carácter físico o del mundo material, nos vamos a ir dando cuenta que va tomando un giro y se va enfocando en que Ujú. eso material simplemente es como algo visible, que esas distinciones, esa diferencia, esa división que como la que habla el versículo, no es sino Una manifestación. una manifestación física y visible de aquello que ocurriría y que ocurría de forma espiritual en estos dos niños que se estaban formando. Así es. Fíjense lo que dice la siguiente cita. Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac, presentan un contraste sorprendente tanto en su vida como en su carácter. Esta desigualdad fue predicha por el ángel de Dios antes de que nacieran. Cuando él contestó la oración de Rebeca, le anunció que tendría dos hijos y le reveló su historia futura, diciéndole que cada uno sería jefe de una nación poderosa, pero que uno de ellos sería más grande que el otro y que el menor tendría la preeminencia. Es básicamente lo que mencionamos recién. Vamos a la pregunta número 3. Sí, la pregunta número 3 dice, ¿cómo era la apariencia física de estos niños? De ahí mi comentario anterior, de que comenzamos viendo unos asuntos físicos y materiales que se estaban dando y unas divisiones, pero poco a poco nos vamos a dar cuenta que esto es simplemente una manifestación de cuán distintos eran estos niños, para representar en sí mismos dos reinos distintos, ¿no? Y leemos en Génesis 25, dice, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Otras versiones dice rojo, que salió rojo. Este, Edom. y en, ajá, exacto, Edom, que significa rojo. Génesis 27:11 dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Así que cuando nace Esaú, nace velludo, eh, y Jacob era lampiño. Así vemos cómo había una diferencia bien marcada en cuanto al físico de, de estos dos, inicialmente niños, pero eventualmente hombres. Así que pasamos a la próxima pregunta, porque a menos de que quieras a comentar algo, Daniel, pero Sí, no, simplemente está. Sí, ok, sí, pasamos a la próxima. pasamos a la siguiente pregunta. Dice la 4, ¿a qué se dedicó Esaú? ¿Qué estilo de vida eligió él, no? ¿A qué se dedicó? Génesis 25-27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Es interesante porque uno casi que podría decir que le gustaba la aventura, ¿no? Le gustaba la aventura, le gustaba estar afuera, hombre de casa, eh, se dedica a matar animales, eh, y es como que cada día tenía que traer la comida, ¿no es cierto? Si dedicase exclusivamente a la casa. Dice hombre de campo, ¿no? Hombre del campo. Y dice que era diestro en la casa, es decir, se ve que tenía habilidades para la casa. Así que lo primero que vemos es que Saúl elige un curso de vida que va en esa dirección, ¿no? Que ahora en las próximas preguntas vamos a ver qué implicancias tiene, ¿no? Fíjense lo que dice la siguiente cita. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad montaraz de la caza, y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor, tranquilo y pacífico, se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por los montes y desiertos y volvía con caza para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Y aquí vemos un poco
lo que mencionábamos antes, ¿no? En primer lugar, osadía y fuerza, ¿no? Valentía y fuerza. Y se ve que había algo que lo atraía que tenía que ver con la libertad, con la aventura, con la incertidumbre, pero al mismo tiempo con la complacencia propia. ¿Por qué? Porque era él el que lo cazaba, ¿no? Y Ujú. después volvía y él recogía los méritos de lo que él había hecho, ¿no? Lo primero que podemos notar así acá en esta cita. Y lo otro, digamos, el tema de concentrarse el interés en lo presente, ¿no? Porque, digamos, uno puede dedicarse a la agricultura y la agricultura requiere un tiempo, pero el fruto de la agricultura es de largo plazo. Lo Ujú. mismo con la ganadería, pero la caza es el día a día, ¿no es cierto? O 2 días, 3 días, es casi Ajá. día a día, ¿no? Es verdad que había métodos de conservación con la sal, pero, pero digamos, es bastante más de corto plazo la visión o un estilo de vida de la casa, ¿no? Y es interesante cómo se contrasta la vida de Isaac, pastor, tranquilo, pacífico, pacífico, contrastado con este estilo de vida que elige Saúl, ¿no? No sé si quieres Ujú. mencionar algo más, si no pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, que creo que nos va o sea, continúa por la misma línea. En la pregunta número 5 leemos, ¿de quién Esaú aprendió la caza? En la lección 8 preguntas 3 y 4 vimos que Nimrod obtuvo poder por medio de la caza, como símbolo de sus capacidades para proveerse a sí mismo y a otros. ¿Será que Esaú representa los principios del mismo reino? ¿Será que Esaú buscaba ser valorado y amado por su padre por medio de su capacidad para proveerse a sí mismo? ¿Qué razón se nos da para el amor de Isaac a Esaú? Y se nos manda ahí, ¿verdad? A que leamos Génesis 25 y 28 para, en cuanto a eso. Y luego dice, ¿acaso esto no alimentaba en Esaú la necesidad constante de probar su valor por medio de sus obras? ¿De quién Esaú aprendió la caza? Y esta pregunta la hacemos debido a que no fue de Isaac. Isaac era pastor, no cazador. Isaac habitaba en tiendas, era pacífico, no tenía esa vida aventurera. Eso no fue algo que él le enseñó. Pues la tuvo que haber aprendido de afuera, la tuvo que haber aprendido de gente de alrededor. Y digo esto porque sabemos que había muchas personas que se dedicaban a este tipo de vida. Este, y, Y sabemos que los principios del reino establecido ¿verdad? Por Babilonia, el reino de Babilonia, estuvimos viendo Nimrod, un símbolo de los principios de ese reino, cómo Nimrod obtuvo el poder y el valor por medio de sus capacidades para proveerse para sí mismo y para otros y para defenderlos de las fieras, etcétera. Así que esto era todo un sistema de valor de aquel entonces. Era un sistema de valor por medio del cual, como bien mencionaste en la pregunta anterior, Daniel, por medio de lo que tú podías hacer hoy y volver con pruebas de tu hazaña y de tus habilidades y capacidades, este, se tomaba mérito y se tomaba Valor en definitiva. valor en definitiva, exactamente. Eh, no es tan evidente, también ocurre con la agricultura, también ocurre con cualquier cosa, el ser humano puede ignorar y olvidarse de Dios y atribuirse para sí las capacidades que Dios mismo ha suplido y que Dios mismo le ha dado al hombre. Eh, pero, por ejemplo, en la agricultura hay más factores que el hombre no puede controlar. Por ejemplo, la agricultura no solamente tiene que ver con una semilla, tiene que ver con un terreno, tiene que ver con el sol, tiene que ver con la luna, tiene que ver con las lluvias. Hay tantos otros factores del mundo natural que te lleva a reconocer que de alguna manera fuiste bendecido. Son Ujú. muchas cosas que se tienen que juntar. Pero en el caso de la casa, tú sales y por tu fuerza lograste vencer a un animal, ganar una batalla o matar a un animal a cierta distancia, etcétera, a riesgo muchas veces ¿verdad? De sufrir algún daño.
entonces se toma mérito de que hubo en ti las capacidades para poder hacerlo. El versículo de Génesis 25, 27 y 28 dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo, como leímos en la pregunta anterior, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda, como su padre Isaac. Y amó Isaac Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos que aquí se nos dice la razón del amor de Isaac, o de esa preferencia o de esa predilección de Isaac sobre Esaú. Vemos que Isaac tenía preferencia o amaba a Esaú porque comía de su casa. Y ahí la Biblia está respondiéndonos claramente que había una razón para ese amor especial, y la razón era su trabajo de cazador. Y cuando se ama debido a alguna capacidad, las personas van a sentir la necesidad de seguir manteniendo esas capacidades para seguir sintiéndose amado. Y por eso se hace la pregunta, ¿acaso esto no alimentaba en Esaú la necesidad constante de probar su valor por medio de sus obras? Porque si su padre lo amaba y mostraba tanta admiración y demostraba tanto amor debido a lo que su hijo lograba hacer en cuanto a la casa, esto comienza a alimentar en Esaú el deseo de seguir sintiendo esa aprobación, sintiendo ese valor, sintiéndose amado, y entonces tiene que cada vez hacer hazañas más asombrosas y tener historias más increíbles, ¿verdad? Para traer delante de su padre y traer alimentos y animales tremendos, becerros muy grandes, gordos, o algún otro animal grande que fuera difícil de cazar, para sentirse valorado. ¿Por qué? Porque había un amor que estaba basado En en, un desempeño. en un desempeño, en algo que me beneficia a mí, en algo que yo admiro, ¿verdad? Y eso hasta cierto punto pareciera ser eros en este aspecto, ¿no? Ujú. Yo amo lo que me parece valioso, yo amo lo que yo entiendo que me puede beneficiar a mí. Así que es muy interesante que la Biblia nos dé el detalle de que Isaac amaba a Esaú porque comía de la casa. Nos da la razón de ese amor. Y cuando tú no experimentas un amor incondicional, cuando tú no eres amado porque simplemente tú eres el hijo de tu padre, sino que eres amado porque eres capaz de hacer ciertas cosas, para sentirte amado siempre vas a recurrir Hacerlo. a esas habilidades, a ese desempeño, para entonces sentirte valorado y amado. No sé si quieres Sí, comentar algo, Dani. sí, totalmente. Y conectar un poquito con la primera parte de la pregunta, ¿cómo conecta esto en forma interesante con la historia de Nimrod, ¿no es cierto? Como proveedor de los demás, ¿no? Siendo Ujú, como la base y el fundamento de primero de Babilonia y consecuentemente y también de un sistema de gobierno, ¿no es cierto? La nación-estado como siendo el proveedor. Y nosotros vemos acá el mismo principio cómo se empieza a desarrollar a nivel familiar en la vida de Saúl. Eh, me parece muy interesante, ¿no? ujú. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta número 6 que dice: ¿a qué se dedicó Jacob? El ejemplo de quién siguió. Dice este versículo que leímos recién: Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Eh, y después el ejemplo de quién siguió dice Hebreos capítulo 11, versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y nosotros vemos aquí que Isaac y Jacob, de hecho, digamos, habitaron con Abraham. Eh, fueron contemporáneos, por supuesto, no por una enormidad de tiempo, pero pudieron compartir tiempo juntos. Y el que más estaba en la tienda era el que más se beneficiaba de la compañía del abuelo, ¿no? Del anciano Abraham, y esto seguramente tuvo su influencia. Ujú. Y, y me viene a la mente, Daniel, em, Marta y María. O sea, Así es.
el que habita en tienda, el que está bajo el abrigo del Altísimo, el que se sienta a los pies del Maestro, es quien tiene mayor beneficio, lo cual no le será quitado. Mientras que Ujú. Marta se afanaba con las obras, Con ¿verdad? Y proveer. con proveer y con hacer para sentirse valorada, María estaba a los pies del Maestro, sabiéndose valorada y aprovechando cada palabra que salía de la boca del Maestro, ¿no? Entonces, es como que mientras hablabas de esta experiencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, me vino a la mente eso. Sí, y lo que es interesante que vamos a ver en un poquito más adelante es el hecho de que Jacob tenía un concepto y una idea de lo valioso e importante que era la promesa y el pacto de Dios, ¿no es cierto? La herencia del primogénito. Y digamos, estando con Abraham, es muy probable que él haya escuchado y se haya alimentado de eso, ¿no? Fíjense lo Ujú, que dice la siguiente cita. Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente, se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Y es interesante, ¿no es cierto? En Esaú teníamos la temporalidad reinando. En Jacob, el presente no existe. Exagerando, ¿no? En realidad, ajá, el enfoque estaba siempre en el futuro, ¿no? Y después me gustan mucho estas características, ¿no? Reflexivo, aplicado, cuidadoso, perseverante, paciente, ahorrativo, previsor, ujú, gentil, atento. Son muchas cualidades realmente destacables, ¿no? Y, y en cambio la de Saúl era espuma, ¿no? O sea, efusivo, cariñoso, pero temporal y corto, ¿no? Eh, muy interesante cómo son estas dos personalidades, ¿no? No sí, sé si querés comentar algo de esto, si no, seguimos a la sí. siguiente. Me, me, me vino a la mente el hecho de que Esaú, mientras Abraham, Isaac y Jacob habitaban en tiendas, ¿dónde estaba Esaú? Estaba afuera, Ujú. estaba lejos y me viene a la mente de que el hijo es el que permanece en casa y el otro echado fuera, no, está Así fuera el es, siervo, ¿no? Y ahí vemos un siervo, un esclavo que de tiene que las obras, proveer. un esclavo del reino del desempeño, que siempre tiene que proveer para sentirse de alguna manera Valioso. valorado. Sí. Vamos a pasar entonces a la pregunta 7 que nos dice, ¿qué representaba morar en tiendas? ¿Qué relación tiene el morar en tiendas con ver a Dios como proveedor en lugar de servirse uno mismo y buscar valor por medio de logros? Ahí en Hebreos 11, del versículo 8 en adelante leemos, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Brincamos al versículo 13 ahora. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que es esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Y ahí podemos parar, ¿verdad? Podemos Sí, detenernos ahí porque el concepto está claro en este versículo, es que morar en tiendas está conectado a esperar la patria celestial, esperar cielos nuevos, tierra nueva. Esperar la promesa de heredar la tierra, pero una tierra incorruptible donde mora la justicia. Entonces, vemos que en el versículo 9 y 10 se hace la conexión directa. Dice que Abraham moró, ¿verdad?, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba la ciudad
que tiene fundamento. Así que vemos cómo morar en tiendas y ser peregrino en esta tierra está conectado a, a una convicción, a una certeza, a una fe en las promesas de Dios, a creer la promesa y saber que lo que Dios prometió no es esto de aquí y ahora que se daña, que es corruptible, sino que hay una mejor tierra, hay una patria mejor, hay unas promesas hermosas y eternas que son las que realmente eh, interesan, ¿no? Y que son mucho más valiosas. Así que contestando la primera pregunta, ¿qué representaba morar en tienda? Según Hebreos, vemos que morar en tienda está conectado a valorar la patria celestial y no la terrenal, la actual, ¿verdad? Valorar este, una patria mejor, ¿verdad? Una tierra mejor. Eh, Continuamos con la misma pregunta y leemos en Levíticos 23, 42 y 43. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, hablando de la fiesta de los tabernáculos, porque es interesante ver o conectar, ¿verdad? El habitar en tiendas con la fiesta de los tabernáculos. Dice, en tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí vemos cómo la fiesta de los tabernáculos está conectada con una obra que Dios hizo de sacar, de rescatar, una obra que Dios hizo de sacarlos de una condición de siervos para hacerlos libres, ¿no? Pero también vemos en Deuteronomio 16, del 13 en adelante, que se habla de la fiesta de los tabernáculos. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tu fiesta solemne tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebraréis fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Así vemos cómo la fiesta de los tabernáculos no solamente se conecta con con el reconocerse ahora como peregrinos, ¿verdad? Y extranjeros en esta tierra, sino que también se conecta, y verdad, y esperando una patria mejor, sino que también se conecta con el reconocimiento de Dios como único proveedor, como aquel de quien salen todas las bendiciones y como aquel que ha sustentado nuestra vida. Así que el habitar en tiendas tiene unas implicancias tremendas espirituales, ¿no? Que tienen que ver con esperar una mejor patria y tiene que ver también con este con lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Ver a Dios como proveedor, todo lo contrario a lo que es vivir de la casa, y estar fuera, ¿verdad? En la aventura, en el monte, donde vimos en la historia de Nimrod en la lección anterior, la lección número 8, estuvimos viendo cómo, ¿verdad? La casa es el medio por el cual Nimrod se declara como proveedor y encuentra valor en ser capaz de proveer para sí y para los demás. Así que vemos el contraste espiritual bastante marcado aquí. Sí, totalmente. Gracias, Carlos. La verdad que tremendo. Fíjense, dice, ¿qué razón se nos da para el amor de Rebeca para con Jacob? ¿Qué contraste vemos entre la experiencia de Esaú y su padre y la de Jacob y madre? ¿Acaso esto no nos permite ver cómo se fortalecía en Esaú el reino del valor por medio del desempeño, mientras que en Jacob se fortalecía el reino del valor por medio de las relaciones? Y en Génesis 25, versículo 27 en adelante dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y sí, digamos, totalmente confirmando, digamos, lo que veníamos diciendo un poco y que es lo que plantea estas preguntas, ¿no? El amor y el cariño que manifestaba Isaac para con Esaú estaba vinculado a la condición de proveedor y a las hazañas y a lo que podía lograr Esaú, ¿no? Eh, y así es como lo vivía Esaú, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Jacob, el hecho de estar con su madre, el de permanecer en su presencia, el de
el de acompañarla, el de escucharla, hacía que Rebeca lo quiere más, la quiera, perdón, hacía que Jacob la quiera más a su madre. Y esto fortalecía, ¿no? En Jacob el anhelo de estar en relación con otras personas, estar en comunión con otras personas. Y es interesante porque, digamos, la pregunta dice que Jacob se fortalecía en el reino de valor por medio de las relaciones. ¿Esto qué tiene que ver, no? Recordemos lo que hemos cubierto en las lecciones pasadas, ¿no? Que el valor está en conocer y en saber que Dios nos ama y que el reino de Dios es un reino relacional. ¿Por qué? Porque su ley, su justicia, su ley, los 10 mandamientos, protegen las relaciones. El reino de Dios es un reino de relaciones. Y, y justamente la casa no es, no es relacional, digamos. En cambio, el estar en la casa, el ayudar a la madre, consiste precisamente, digamos, en fortalecer ese aspecto del reino de Dios que tiene que ver con el intercambio de opiniones y el estar en comunión con otros, ¿no? Y no sé si querés comentar algo más respecto de esto. Pasamos No, entonces a la siguiente pregunta. si la pregunta 9 nos dice, ¿buscó Esaú en alguna otra ocasión el agrado y la aprobación de sus padres por medio de sus acciones? ¿Qué buscaba Esaú? ¿Por qué lo buscaba? ¿Qué denota esto respecto de la vida y experiencia de Esaú y su relación con Dios? ¿Se aprecia cómo Esaú utiliza las relaciones y el matrimonio para ser aceptado y valorado? Eh, eh, Hay un principio muy interesante, muy posiblemente se ha cubierto ya, y es como mencionaba Daniel, el reino de Dios es un reino relacional, un reino basado en las relaciones, su ley de amor está diseñada para proteger las relaciones, y, pero el reino del desempeño, que siempre está buscando el establecer el valor, no por la relación que yo tengo para con Dios o para con mis padres terrenales, sino que se establece por medio de lo que yo puedo hacer por mí mismo, por lo que yo puedo obtener, lo que yo me consigo, el trabajo que obtengo, el auto que tengo, la casa que logré comprar, la esposa que me conseguí. O sea, todo ese tipo de cosas que hacen que uno se sienta más valioso por lo que pude obtener, alimentan en el ser humano es ese sentido de dependencia, de todo el tiempo estar buscando aprobación, todo el tiempo estar buscando reconocimiento, el éxito según este mundo para sentirse amado, para sentirse valioso. Eh, y en este caso vamos a considerar aún un aspecto interesante que es el matrimonio, en este ejemplo particular, para ver eh, cómo aún el matrimonio puede ser utilizado dentro del reino del desempeño. Y leemos en Ujú. Génesis 28:6 al 9 que dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le habían mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Esto es porque, esto es porque él ya se había casado con dos mujeres cananeas. Y dice el versículo 9, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? Esaú ve que sus padres, tanto Isaac como Rebeca, le dijeron a Jacob que se fuera, ¿verdad? Con Labán y que tomara esposa por allá, pero que no tomara mujer de las cananeas. Y él se da cuenta que sus padres no están tan de acuerdo, o no están muy de acuerdo, no están muy felices con el hecho de que él haya tomado esposas cananeas. Eh, y él ve que su hermano obedece y no toma mujeres cananeas y, y se va a otro sitio lejos que él no conoce, pero le sigue el consejo y la palabra a su padre. Entonces, él ve que Jacob fue bendecido y fue obediente, y parece casi como una movida de desesperación buscando la aprobación de su padre y de su madre, pues va y toma una esposa de Ismael, otra más, buscando que su padre lo apruebe. Así que aquí hay una unión matrimonial que se lleva a cabo debido a la búsqueda de la aprobación por medio de esa esposa que se pudiera conseguir.
terrible, ¿no? Cómo el ser humano está tan acostumbrado, ¿verdad? En su estado carnal está tan acostumbrado y natural a, a, a buscar el valor por medio de todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Ya las cosas que hemos mencionado, que cuando ve que otro es valorado, sin las obras, por decirlo así, eh, que otra persona es valorada y reconocida, bendecida y que obediente. Y entonces comienza el ser humano como un estado de desesperación para tratar de probar su valor y de competir. Hasta cierto punto es competencia con su hermano por el amor de sus padres, cosa que no debería ser. No sé si tú ves algo, Daniel, que Ujú. se me está escapando aquí. Sí, no, está bueno y es, la verdad que es llamativo y es impresionante, ¿no? Eh, Uno no tiene que pensar pobre Esaú, sino pobre nosotros, ¿no? Porque es nuestra condición humana natural, ¿no? Ujú, Eh, el hecho de buscar, digamos, valor y aprobación de los demás en las cosas que hacemos o en las cosas que obtenemos. Y en realidad es sumarse un problema más en la vida de Esaú. Eh, sí, sí. lo veo a Esaú mirando a sus padres a ver cómo puedo obtener su aprobación, cómo puedo ser aceptado, cómo me pueden valorar más, eh, cómo puedo hacer para ser aceptado, ¿no? Y nota eso que ocurre en la vida de Jacob, va y hace lo mismo, ¿no? Eh, que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a poner el valor en las cosas donde están, ¿no es cierto? Ujú, O encontrar el valor en aquello que realmente es de valor. sí. Y no Es muy utilizar, llamativo esta experiencia. y no utilizar las relaciones como Como un medio. mecanismo, como medio para obtener más valor. O sea, no utilizar la mujer con la que me casé o la mujer que me gusta o la que estoy viendo Sí, porque me puede dar más valor, porque es la sí, hija o de un amigo que tiene fulano, influencia, o un o amigo un que tiene amigo que tiene influencia, exacto. recursos, o buscar amigos que tiene Exactamente, conexiones, o esto se expande para todos lados, ¿no? exactamente. Tremendo. Eh, Vamos a la 10. ¿Estuvo Jacob exento de los principios del reino de la serpiente? ¿Buscó en algún momento obtener la bendición prometida por sus propias obras y esfuerzos? No, no estuvo exento. Como todo ser humano, él mismo buscó obtener la bendición por medio de sus propias obras y esfuerzos. Y el primer caso que tenemos es cuando Esaú volvía del campo cansado, y dice el versículo 30 de Génesis 25, y Esaú le dijo a Jacob, no te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Estamos enfocados en Jacob, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar en Esaú. Aquí es donde se manifiesta el vivir el hoy, ¿no? E inclusive no vivir el hoy, sino vivir el instante. Ahora tenía hambre y la necesidad tenía que ser satisfecha ahora. Eh, y te dice un poco en cuánto estimaba las bendiciones de Dios, ¿no? Los derechos o los privilegios o la bendición que traía la primogenitura. Pero Jacob conoce a su hermano y él estaba preparando un guisado, y cuando el hermano le pide, se lo ofrece bajo una condición, ¿no es cierto? Aquello que Jacob quería tener, aquello que Jacob encontraba de valor. Así que nosotros vemos que esto es propio a la condición de todo ser humano. Así es como somos todos, ¿no? Como Esaú, como Jacob, buscamos a través de las cosas que hacemos obtener las bendiciones de Dios. No por condición de hijos, no por condición de hijos, sino porque lo hice, ¿no? Eh, Uno no puede dejar de acordarse de la oración de Nehemías, ¿no? Al final del libro de Nehemías. Eh,
Así que esa es la condición del ser humano, ¿no? Después en la historia de Jacob hay un cambio, pero así todo, a pesar de que esto se manifiesta en Jacob se puede ver que él escuchaba el Espíritu de Dios, era sensible al Espíritu de Dios y era diferente, ¿no es cierto? Escuchaba a sus padres, escuchaba a su madre, eh, y ese camino lo llevó a tener una vida totalmente diferente. No sé si querés comentar algo más, si no, ahí pasamos a la siguiente. Perdón, seguimos. Está la otra historia, que es la más importante, ¿no? Génesis 27, 1 al 29, que no la hemos puesto aquí porque es muy larga, pero es la que todos conocemos y es la que termina desencadenando el hecho de que Jacob se tenga que ir de la casa por el enojo de su hermano. ¿Qué es lo que hace Jacob? Todos recordamos, por medio de un engaño, él simula ser Esaú, mientras Esaú está buscando la casa, prepararla y servir a su padre para que su padre lo bendiga. Jacob se apura y él, a través de la mentira y el engaño, obtiene la bendición. Fíjense ustedes lo que describe el libro Patriarcas y Profetas de esta historia, ¿no? Dice, Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba, el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Tener comunión con Dios, como el justo Abraham, fíjense que Abraham está ahí como referencia, ¿no? Lo que hablábamos antes. Ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Sigue diciendo, con anhelo secreto escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura espiritual. Retenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos, hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Pero aunque daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales, Jacob no tenía todavía un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba. Su corazón no había sido renovado por la gracia divina. Creía que la promesa respecto a él mismo no se podría cumplir mientras Esaú poseyera la primogenitura, y constantemente estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él eran tan preciosas, ¿no? Sigue diciendo, Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubieran esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Pero como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado su hijo, pues fue la causa de que quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. Desde la hora en que recibió la primogenitura, Jacob se sintió agobiado por la condenación propia. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. En solamente una hora se había acarreado una larga vida de arrepentimiento. Esta escena estuvo siempre presente ante él en sus años postrimeros, cuando la mala conducta de sus propios hijos oprimía su alma. Y acá nosotros podríamos rescatar muchas cosas, ¿no? Quizás solo dos. La primera es la concentración absorbente de Jacob en las bendiciones espirituales. Absorbía y absorbía más su anhelo, su pensamiento, su atención, su deseo, sus energías. Y lo otro que, digamos, que podemos destacar de todo esto es el anhelo de recibir las promesas de Dios. Pero claro, Jacob no tenía un conocimiento experimental de Dios. Como todos nosotros, tenemos un conocimiento muy limitado de todo lo que puede hacer Dios, y nos imaginamos y creemos que Dios no lo puede hacer si no es por medio de nuestro propio diseño mental de cómo tendría que venir la bendición. Y Dios tiene mil maneras de bendecirnos. Y Jacob pensaba que
no había otra manera sino él anticiparse a recibir la bendición, ¿no? Y es así como por medio del engaño él la recibe. Y eso le trae un dolor terrible a la madre, le trae un dolor terrible a él, ¿no? Eh, y, creo que es una lección para todos nosotros, ¿no? Hay un montón de promesas en las escrituras para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que las esperamos recibir, ¿no? ¿Cómo es que pensamos que las vamos a recibir? Eh, el versículo es claro, dice, pedid y se os dará, ¿no? Abraham mismo se le había prometido una descendencia, sin embargo es él el que tiene que ayudar al Señor. Y así es como nos pasa a nosotros. Eh, y creo que está justamente el padre de la fe, ¿no? Y el nieto, el nieto del padre de la fe, nos da dos lecciones muy importantes. Del que da las promesas, el que cumple las promesas, no somos nosotros, porque ahí, digamos, Jacob se estaba ungiendo a sí mismo prácticamente. Estaba diciendo, bueno, me pongo yo, venga. Lo arrebata, ¿no es cierto? Es Dios el que cumple las promesas y, y pienso a veces en cuánta falta de paciencia y de confianza tenemos en Dios, ¿no? Y en cuán poco conocemos los tiempos de Dios, ¿no? Que Dios nos ayude a tener paciencia, ¿no? A tener paciencia y a confiar en su palabra, ¿no? Eh, que él es poderoso, Él la hará, ¿no? No sé si querés comentar algo más, pero es muy interesante todo esto. Sí, sí, está muy bueno. Que mucho tenemos para aprender, ¿verdad? De estas historias bíblicas. Y Así es. aprendemos de nosotros mismos. Vemos nuestros propios motivos, nuestras motivaciones, ¿verdad? Ujú, Aquello que está en nuestro corazón y errores que hemos cometido en nuestra vida, en el pasado. Comenzando desde lo primero, desde la primera pregunta, comenzando desde no orar a Dios, comenzando desde no consultando a Jehová, ujú. sino buscando nuestro camino y nuestros propios métodos o los métodos que nos enseña el mundo a nuestro alrededor, acerca del valor y las relaciones, ¿no? Y Pasando al... fíjate, Ajá, perdón, sí, no, no, dale. pongámonos en el lugar de Dios, no, pongámonos en el lugar de Cristo, ¿no? Acá están sus hijos y Dios está todo el tiempo teniendo que arreglar los problemas de sus hijos, ¿no? O sea, Abraham, ay, hay que acomodar esto y Isaac y Jacob, bueno, Isaac no hay nada grave, solamente una mentirilla por ahí, ¿no? Con respecto a su esposa, pero Ujú, que de vuelta es falta de fe, ¿no? Pero acá ujú. con Jacob, digamos, Dios está teniendo que arreglar, eh, y no quiero decir con esto de que Dios lo hace en forma infeliz, ¿no? O sea, Dios lo hace en forma feliz, pero, pero me pongo, quizás esto lo digo desde el punto de vista de un padre, ¿no? Eh, ¿qué trabajo le damos a nuestro Padre Celestial, ¿no? Eh, eh, digamos, a tener que ir arreglando nuestra vida porque la vamos complicando todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, entiendo lo que dice. Pasando a la pregunta 11, dice, aún en su engaño, ¿a quién Jacob identificó como su proveedor? Y esta pregunta viene, como mencionaba Daniel, que aún a pesar de los errores que cometió Jacob, de esos engaños, de haber tomado en sus manos, por medio de sus obras y sus esfuerzos, el que se cumpliera la promesa de Dios, eh, aún a pesar de eso, él era sensible, tenía un interés por las cosas espirituales. Y vemos en Génesis 27:20 que nos dice, entonces Isaac dijo a su hijo, y esto en el mismo momento del engaño. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo encontraste la cabra o el animal, verdad? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Lo puso a Dios Y en el medio, ¿viste? sí, aunque suena como una blasfemia, ¿no? Porque se está utilizando a Dios para el engaño y para la manipulación. Aún en su engaño, aún en sus palabras engañosas, está reconociendo que Dios es el proveedor. Esto estaba bastante grabado. En el caso de Esaú, nosotros no vemos a Esaú hablando casi acerca de Dios. Sin embargo, en el caso de Jacob vemos constantemente un interés por Dios, por la bendición de Dios.
y las cosas espirituales. Así que vemos que él identifica a Dios como el proveedor aún en ese engaño. Sí, tremendo. ¿A quién le atribuyó Jacob toda su prosperidad cuando se reencontró con Esaú? Y vemos aquí, unos años después, con otra experiencia de vida, ya una experiencia experimental con Dios, que se repite lo mismo, ¿no? Génesis 33:11, acéptate ruego mi presente que te he traído, le implora Jacob a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Así que vemos que Jacob repite este mismo concepto, ¿no? Él reconoce a Dios como el proveedor de todas las cosas. ¿Cuán importante es esto, no? Eh, y aquí es donde, digamos, donde está el valor, ¿no? Y en donde está el alma agradecida. Porque cuando uno reconoce que recibe las cosas, no es lo mismo que cuando uno cree que se las ganó y que las tiene por el mérito propio, ¿no? Son dos mentalidades completamente diferentes. Pasamos Sí. a la siguiente. Si la pregunta 13 dice, ¿qué sucede cuando reconocemos a Dios como la fuente de todas las cosas? Proverbios 13 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros, ¿verdad? Como en el caso de Jacob, reconocemos a Dios como proveedor, reconocemos a Dios como quien es, ¿verdad? Un benefactor, aquel que quiere bendecir, aquel que quiere el bien nuestro, aquel que está buscando darnos una herencia eterna e incorruptible. Eh, Aun cuando nosotros hayamos, como mencionaba Daniel, hayamos dañado el plan, cuando nosotros hayamos torcido el plan de Dios y su camino, Él enderezará nuestras veredas. Si constantemente reconocemos que de Él es que vienen las bendiciones y no tomamos mérito para nosotros mismos, sino que reconocemos que por mí mismo yo no puedo hacer una realidad las promesas que Dios me ha dado. Cuando entonces nos detenemos y decimos, Jehová es bueno, Jehová bendice, Jehová quiere dirigir, yo solamente lo he hecho mal con mis propias fuerzas, entonces Dios puede enderezar nuestro camino así como enderezó el de Jacob. Así es. No sé, Y fíjate, sí, no, fíjate que todos venimos con las veredas torcidas, ¿no? Todos venimos con las veredas torcidas y es Él el que nos endereza la vereda cuando lo reconocemos, ¿no? Qué importante. Fíjense el 14, le pregunto 14, ¿no? Por otro lado, ¿qué hizo Esaú con la primogenitura? ¿Qué nos deja saber esto sobre sus prioridades? Y habíamos leído este versículo. Sus prioridades, como habíamos mencionado anteriormente, estaban centradas en el presente, en el día de hoy, estaban en el instante. Lo futuro, lo porvenir, no estaba dentro de sus consideraciones. Y especialmente las bendiciones espirituales evidentemente no eran importantes, no eran de valor para él. El tener comunión con Dios no era algo de valor para él. El ser el progenitor del Mesías, el ser el progenitor del pueblo de Dios, no era algo importante para Esaú. Evidentemente que no lo era. Eh, por esa razón la vendió, ¿no es cierto? Son claras las prioridades que nosotros vemos en la vida de Esaú. Y uno se pregunta, ¿tendrá esto que ver con la escala de valores? ¿Tendrá esto que ver en dónde está el valor de la persona? Y seguramente que sí. ¿En dónde está nuestro corazón, no? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Me llama la atención que dice una sola, ¿no? No había notado esa antes. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, ¿no? Eh, es, digamos, es realmente solemne este texto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros somos privilegiados, ¿no? Eh,
Dios ha llamado a un pueblo, Dios ha formado un pueblo y dentro de ese pueblo hay un pueblo más chico que cree en la verdad del Padre y el Hijo y qué honor, ¿no? Qué responsabilidad. Y consideramos esto como una herencia digna de ser tenida. Eh, ¿Conocemos cuáles son las promesas de Dios? ¿Conocemos en qué consisten? ¿Conocemos en qué tiempos vendrán? Y, y no hago referencia solamente porque hubiera algún valor en conocerlas o no en conocerlas, sino para destacar si están cerca de nuestro corazón o no, ¿no? ¿Están cerca de nuestro corazón o en realidad no es tan importante? ¿O en realidad las desechamos? Muy, muy solemne este texto. No sé si querés comentar algo más, Carlos. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales yo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto está vinculado con una de las primeras preguntas que habíamos hecho, que era en qué consistía o qué simbolizaba el morar en tiendas, ¿no? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro anhelo? ¿Dónde está nuestro corazón? Si nosotros construimos e invertimos para lo terrenal, está claramente, digamos, detallada nuestra condición. Está claramente detallada nuestra condición. ¿Dónde están nuestros afectos? Eh, Dios quiera que nos cambie el corazón, ¿no? Que nos cambie a todos nosotros para poner los afectos en aquello que es eterno y sacarlo de lo que es lo terrenal. Fíjense lo que dicen las siguientes citas respecto de este tema. Dice, y por un plato de lentejas se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento. Unos instantes después, a lo sumo, Esaú hubiera conseguido alimento en las tiendas de su padre, pero para satisfacer el deseo del momento, despreció insensatamente la gloriosa herencia que Dios mismo había prometido a sus padres. Todo su interés se concentraba en el momento presente, estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terreno, a cambiar un bien futuro por un placer momentáneo. Así, menospreció Esaú la primogenitura. Al deshacerse de ella, tuvo un sentimiento de alivio. Ahora su camino estaba libre, podría hacer lo que se le antojara. ¿Cuántos hay, cuántos aún hoy en día, por ese insensato placer incorrectamente llamado libertad, venden su derecho a una herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo? Tremendo, ¿no? No sé si querés comentar algo. Sí, no, terrible, no, nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos día a día, los Ujú, placeres inmediatos, este, satisfacer ciertos impulsos. ujú. Estamos tomando la misma decisión de Saúl día a día cada vez cuando decidimos cosas que en principio sabemos que son contrarios al reino de Dios. Pasamos a la pregunta 15 que dice, ¿cuán importante era para Jacob la bendición de Dios? Esta bendición consistía en lo terrenal o en lo celestial. Eso ya ha sido prácticamente contestado en preguntas anteriores, este, pero leemos aquí el incidente de cuando él luchó con el ángel y le rogó, ¿verdad? Le leemos ahí en el versículo 26 del capítulo 32 de Génesis. Dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea que lo que él quería era la bendición. Y el varón le Así es. dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, ¿verdad? Que sabemos que significa engañador, usurpador. Eh, Tu nombre ya no será, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahí implica un perdón, ¿no? Un perdón de su engaño, un perdón de su manera de actuar anterior. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vemos que Jacob tiene esta experiencia donde él se aferra a,
al ángel de Jehová y no lo quería soltar hasta que lo bendijese. Él lo más que anhelaba era esa bendición, era ese perdón, esa convicción de perdón de pecados y, y esa liberación de que esa culpa ya no lo aplastaba ni lo perseguía más. Eh, Así que definitivamente la bendición y su mayor anhelo era algo espiritual, ¿no? El perdón de sus pecados, la limpieza de su vida y la seguridad de que tenía el favor y la bendición de Dios. Sí, tremendo, Eh, tremendo. Ahí leemos otros versículos, en Hebreos, no sé si son, este, hay uno sí, ok, Hebreos 11, que estuvimos leyendo algunos de ellos anteriormente, que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, corredor de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo a multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Claramente, Jacob, que está incluido dentro Ujú. de estos hombres de fe, eh, lo creía, lo saludaba, confesaba, pero lo miraba de lejos. Sabía que no estaba en el aquí y ahora de frente, sino que estaba en una bendición de Dios, que Dios habría de cumplir su promesa, ¿no? Vimos que parte de esa promesa, las arras de la promesa, ¿verdad? El espíritu. Lo primero que se recibe de la herencia es el carácter de Dios, es su espíritu. Y vemos que Jacob fue perdonado y fue transformado y pasó un proceso de crecimiento espiritual. Aprendió de muchos errores que cometió Ujú. y, y su vida fue limpiada. Y con el perdón de los pecados se recibe también el don del Espíritu Santo. Pero sabemos que la segunda parte de la herencia no la recibió todavía, que es de la que está hablando aquí, que es de tierra nueva y cielos nuevos. Pero la creían, lo confesaban, lo miraban de lejos, saludaban. Era como que había una certeza, no era algo como una posibilidad, no era tomado como una posibilidad, como un tal vez, sino que era una convicción. O sea, tú no saludas a lo que no estás viendo delante de ti. Así es. Tú saludas a alguien cuando estás de frente a esa persona, lo estás viendo, sabes que está ahí, y Y porque sabes que concuerda con la está ahí, definición de fe de ese, exactamente, de ese eh, capítulo. exactamente, exactamente. Y es tremendo, ¿verdad? Como uno casi nunca asocia el saludar con la fe necesariamente, pero sí Sí, con una convicción, ¿no? Y con una seguridad. de lo que no se ve. Eh, Exactamente. Y, viste, es como que sí lo veía, pero por medio de la fe. O sea, Así es. lo veía de lejos, lo saludaba, eh, Y me viene a esperaba la con mente fe. y esperaba con fe. Sí, me viene a la mente, o sea, cuando tú saludas hay un encuentro, ¿no? Y, Sí, y ese encuentro se daba constantemente por medio de la fe en su mente. O sea, era como que cuando ese momento, no sé si era que se meditaba, no sé si era que le era revelado, pero ese encuentro de saberse que va a estar con Cristo por la eternidad, sa- saber que va a estar delante de Dios por la eternidad, saber que va a heredar una tierra nueva y un cielo nuevo, eh, es visto ¿verdad? Yo por lo sí, menos como me lo real. imagino. Sí, como real. Entonces, el decir saludándolo me está súper curioso porque, Sí. porque Yo, cre- a mí me lleva a pensar que constantemente, cuando tú saludas a alguien, tú dices, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Como que buenos días
o qué bueno verte. Entonces, es como un encuentro, ¿no? Y constantemente estaba ese encuentro con el cumplimiento de la promesa, se volvía tan real que ya era hasta familiar en ese sentido, ¿no? Así es. Eh, Y vos sabés que, o sea, justamente hablando de eso, digamos, no hay que ir muy lejos para poder traspolarlo, ¿no? O podemos hacer una traspolación de lo que es bien cercano. Nosotros empezamos esta llamada y nosotros no estamos uno al lado del otro. Y nos saludamos, pero vos estás en Puerto Rico, yo estoy en Argentina. Y empezamos a hablar. Pero ¿cuántas veces hemos hablado sin video? Y yo no te veía, eras invisible, yo era invisible ujú, para vos, pero podíamos hablar. Y nosotros, o sea, no está muy lejos ese paso de esto. Retrocedamos un paso más. Antes nos mandamos unos mensajes de audio. Ni yo te veía ni no te veía, pero vos me decías algo, yo te decía algo. Después lo íbamos pensando y laburando mientras íbamos caminando, haciendo otra cosa, íbamos pensando en eso, pero teníamos el recuerdo de la palabra del otro. Y ahora vamos a Abraham, a Isaac, a Jacob. Habían recibido la palabra, la escucharon, la transmitieron y tenían la palabra de Dios recordada en las promesas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Oran, se comunican y recuerdan la palabra y sobre esa palabra centran sus pensamientos y su vida. Eh, y claro, saludan. Hola Nueva Jerusalén, ¿no? Saludan a la promesa, ¿no? Saludan a la promesa. Me da la sensación que esa es la comunión, ¿no? El tener la mente puesta en Dios, en sus promesas, en su palabra y en orar con Dios, ¿no? En orar y en recordar su promesa y Él por su espíritu guiarnos y darnos revelación de en qué consiste su promesa, ¿no? amén. No sé si pasamos entonces a la próxima pregunta, Daniel, a la Sí, 16. Con dice, esta identifica al menos concluimos. dos principios, sí, esta es la última, identifica al menos dos principios del reino del desempeño manifestado en la historia de estos hermanos y provee ejemplos actuales de cómo podemos estar cometiendo los mismos errores y fomentando los mismos principios. Menciona cómo podemos aplicar los principios del reino relacional de Dios en los ejemplos actuales que has provisto. Eh, bueno, quizás eh, respecto del reino del desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Eh, Vemos en la historia de Jacob el intento de obtener las promesas de Dios por el hacer, ¿sí? No dependía de Dios que la promesa se cumpliera, sino que dependía en los ojos de Jacob el que él hiciera algo para poder recibir esa promesa. Y eso implicaba inclusive mentir. El problema de la mentira era un problema de familia ya. Isaac, Abraham, en Egipto, ¿no? De vuelta, todos para preservar la promesa o recibir la promesa. Eh, digamos, vemos eso, pero después lo otro que vemos, digamos, es un poco repetirse, ¿no? Es el hecho de encontrar valor no en la comunión con Dios, sino en las cosas que hacemos, ¿no? Eh, y esto se hace súper evidente en la vida de Esaú. eh, eh, en ser el proveedor, en, en tener un nombre, ¿no? De audaz, de osado, de valiente, de proveedor, eh, y encontrar valor en eso y forjar una identidad, ser conocido, ser llamado, que se hable, forjar una identidad que esté basada en esos logros, ¿no? En lugar de obtener una identidad basada en ser un hijo de Dios, en la relación que uno tiene con Dios, se obtiene una identidad basada en eso que entiendo que yo hago, ¿no? Eh, está, después está el tema del matrimonio, ¿no? La búsqueda de vuelta, la búsqueda de la aprobación. ¿Qué tema este, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en el sistema educativo que tenemos, ¿no? Eh, Tienen que ser todos ovejitas negras, tienen que ser todos iguales, ¿no? Perdón, todos blancas ese ejemplo, pero eh, digamos, qué difícil que es en el sistema educativo actual, y lo digo
por mi experiencia, ¿no? No sé cuál habrá sido la experiencia de cada uno de los oyentes, y la tuya, Carlos, pero no puedo dejar de recordar mis primeros años de la primaria, la secundaria, década del 80, década del 90, el imperioso mandato a encajar con el grupo, ¿no? Eh, a obtener la aprobación de los demás. Eh, eh, qué tremendo, ¿no? Y esto está súper conectado con el valor y de dónde obtenemos el valor. No sé si querés comentar algo respecto de esto que vengo diciendo así en forma medio suelta, ¿no? Sí, no, no, es precisamente comenzar a mirar nuestras vidas y evaluarnos. O sea, buscamos el valor por medio de lo que obtengo, por medio de lo que logro, por medio de mis capacidades o habilidades. Cuando canto lindo en la iglesia y alguien me dice, ay, cantas muy lindo, te hace sentir más valioso, o tu mirada se dirige al dador, al proveedor de todos los dones. Este, o sea, ¿hacia dónde va nuestra mente con ese tipo de cosas? Eh, Cuando, qué sé yo, los grados académicos, cuando obtenemos cierto grado académico, una maestría, o sea, un profesorado, un doctorado, eh, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos más valiosos debido a eso? Si fracasamos en cuanto a eso, ¿nos sentimos menos valiosos? Eh, Reflexionemos sobre, sobre aquello que le está dando valor a nuestra vida, o sobre lo que está cifrado nuestro sentido de valor, y reflexionemos y nos demos cuenta cuánto buscamos, porque lo hacemos de forma inconsciente, cuánto buscamos el valor en las cosas que realmente no pueden darnos valor, un valor constante. Si nuestra vida está basada en sentir valor por medio del éxito en ciertas cosas, ¿verdad? En diferentes áreas, siempre nuestra vida va a ser como una montaña rusa, de altas y bajas, y cuando aparentemente seamos reconocidos vamos a sentirnos acá arriba, y cuando de repente fracasemos en algo vamos a estar en depresión, y va a ser una constante de excitación, depresión, un sentido alto de valía, un sentido muy bajo de valía. Y, y el llamado de Dios es a que no basemos nuestro valor en, ¿verdad?, en el reconocimiento de los demás, sino en las palabras de Dios, en creer sus palabras de que somos sus hijos amados, de que Él nos amó tanto que dio a su Hijo, de que Él nos asigna ese valor a cada uno de nosotros, y ese valor nada ni nadie nos lo puede quitar, no importa las victorias o las derrotas, las altas o las bajas, el éxito o el fracaso, nada nos puede quitar ese valor. Y cuántas veces eh, no hemos ido a resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, en lugar de hacer como Isaac y Rebeca, que fueron en oración a Dios, ¿verdad? Cuando tenían un problema. Eh, y, y viste ahí, sí, no quiero repetir todo lo que ya hemos repetido, pero quiero hacer la apelación a que reflexionemos, ¿no? En cuanto a nuestras propias vidas, qué es lo que le está dando valor a mi vida, qué es lo que le debería dar valor. La palabra de Dios me dice que es el saberme el hijo amado de Dios, el saber que valgo para Él un precio infinito que estuvo dispuesto a pagar, al dar a su hijo unigénito por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Y, y que descansemos, que aprendamos a descansar en las promesas de Dios y no vivir una vida afanada por hacer, hacer, hacer y hacer, sino que nos detengamos y habitemos en el tabernáculo de Dios, habitemos a los pies del Maestro, y recibamos de su palabra, y que esa palabra sea como para Jeremías, ¿verdad? Alegría de nuestra alma, y sea dulce para cada uno de nosotros, y disfrutemos esa relación, porque eso es lo que nuestro Padre Dios quiere, tener una relación con nosotros, que seamos sus hijos y que sus hijos habiten con Él, así como, ¿verdad?, como Jacob habitó con Isaac y con Abraham en las tiendas. Sí, 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 totalmente. Y vos sabés que me estaba acordando ahí a mitad de lo que decías, el versículo donde Jesús dice, ¿cómo vosotros podéis creer si recibís gloria uno de los otros? Es imposible. Eh, Tremendo. es, es imposible, es imposible.
y recibir significa que si hay un comentario no se lo pasamos a Dios, gloria a Dios, Ujú, sino que nos quedamos con eso, ¿no? Es incompatible con creer en las promesas de Dios y en creer en Dios, ¿no? ujú, Eh, y quizás lo más precioso de todo, y quizás por mi parte terminando, tiene que ver con lo que vos decías al final, ¿no? O sea, digamos, Dios nos está invitando a entrar en su reino, que consiste en una relación y a que tengamos solaz en su relación, o en la relación con Él. ¿Por qué solaz, no? Yo era su delicia delante de Él, teniendo ¿sí? sola. Jesús dice, Sí. teniendo solaz, ¿no? Es decir, se nos llama a entrar a la relación de hijo, y que disfrutemos de estar en su compañía, de que el día sábado sea una delicia. Decías descansar, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto, ¿no? Que los tiempos de encuentro con nuestro Creador sean una delicia y sean el centro alrededor del cual gira nuestra vida, que las promesas de Dios sean el centro bajo el cual gira nuestra vida, que estemos en permanente comunión con Dios, ¿no? Eh, y eso no sale natural del ser humano, eso es algo que Dios puede hacer en nosotros, pero si nos ponemos a considerar, es algo muy lindo lo cual Dios nos está llamando, y no solamente es lindo, sino que es algo muy glorioso. No es poca cosa, ¿no? Eh, Ujú. así que bueno, yo quiero aceptar esa invitación de Dios, Amén. y los invitamos a los oyentes también a hacerlo, ¿no? O a que lo consideren por lo menos. Ujú. Sí, sí, gracias Daniel. Vamos entonces a terminar con una oración para concluir ¿verdad? Este programa de transmisión de esta lección en esta noche. Así que le invitamos a orar a todos. Vamos a estar reverentes. Buen Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por tu palabra, porque aprendemos tanto de ella. Hemos estudiado esta historia de Jacob y Esaú y aún hay tanto más por aprender de ella. Te pedimos que continúes guiándonos y revelándonos todos los principios de tu reino, para así nosotros ir asimilándolos, Señor. Y al contemplar esos principios y anhelar vivirlos, recibamos de tu gracia que has prometido para que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas, Señor. Para poder revelar tu gloria, los principios de tu reino en este mundo y para tener comunión contigo así como tú deseas tenerla, Señor. Te pido una bendición especial por todos aquellos que estuvieron conectados, para que tú también los dirijas en sus vidas y que a todos nos dirijas en este proceso de autoevaluación, de ser impresionados por tu espíritu y por tu palabra y por estos principios, para ver dónde estamos parados, para aceptar ese ministerio de condenación, pero también para creer en el ministerio de la justificación que tú has de obrar en nosotros por medio de tu espíritu. Gracias Dios, continúa con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, le agradecemos a todos por haber estado ¿verdad? Acompañándonos. Espero que puedan descansar. Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima. Daniel, si te quieres Bueno, despedir. sí, gracias Carlos, y buenas noches y bendiciones para todos. Hasta luego. Chao. Abrazos. Chao.